Muy buenas noches, señores. 17 de diciembre, jueves, y es jueves de en vivo, señores. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Vamos a esperarnos unos minutitos para que se vayan agregando a este en vivo, como siempre. A todos los compañeros en mi página, Isaac López Medina, agradeciendo al jurista del futuro, Viernes de Jurisprudencia, los compañeros también de Carva Corro Abogados, los compañeros de Monterrey, y pues muchísimas gracias, señores. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas en esta emisión que vamos a tener y en una dinámica muy diferente. Hoy lo dije en un video muy interesante. Vamos a analizar este asunto de Rubí de Chihuahua, Rubí Marisela Fraile Escobedo, un asunto que fue muy relevante a nivel nacional e internacional y que actualmente está una serie en Netflix que se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo y que los invitaría para que lo vieran porque, pues bueno, está interesante. Señores, pues se nos agota el año. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, también a mis panelistas, muchísimas gracias siempre, porque bueno, pues a pesar de que este año tuvimos pandemia, gracias a esta pandemia muchos nos animamos a tener este juego de digitalización de las plataformas y que gracias a eso me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente muy valiosa que ha participado y agradecerles a todos, todas las personas que se están conectando. Y bueno, les había comentado, tenemos unos panelistas como siempre, agradeciéndoles a todos. Voy a mencionarlos nada más para que ellos posteriormente, cuando tengan la intervención, pues bueno, den su bienvenida, den sus medios de sus redes sociales y todo. Vamos a tener al doctor Eduardo Bolaños. Doctor, buenas noches. También al maestro Ulises Treviño de Monterrey, los dos regios, Carva Corro de Tlaxcala, a mi querido también de Tlaxcala, a Rodolfo Escobedo, de Jalisco, a Luis Fernando Figueroa Cabrera, y al maestro de Oaxaca, Gerardo Martínez, que es una de las personas que estuvo conmigo desde el inicio, agradeciéndoles a todos. Vamos a tener este asunto de Rubí, este asunto que se llevó a cabo el juicio o la audiencia de juicio en el 2010, donde esta persona que estaba imputada, que era la pareja de esta muchacha, Rubí Marisela, pues aparentemente él manifiesta, hacen unas investigaciones en la carpeta de investigación por parte de la mamá. Él menciona dónde estaba enterrada porque lo que hizo es prácticamente después de ultimarla, quemarla y tirarla en unos marraneras, así lo manejan en la carpeta de investigación. Y con eso se dan a la tarea de detenerlo. A él lo detienen por la sustracción de la menor, de la niña que habían procreado con la víctima, y con eso pues la vinculan con esta desaparición y lo vinculan a él a proceso, se llevan a cabo las etapas de investigación y la audiencia el 10 de abril se lleva a cabo una audiencia de juicio donde hay una absolutoria. Entonces, señores, vamos a tener el ejercicio de que lo vamos a comentar. Y pues quiero empezar con mi gran amigo, el maestro Gerardo Martínez. ¿Cómo está, Gerardo? Maestro, muy buenas noches. ¿Qué le parece el tema? No, pues fíjate que bastante interesante. Buenas noches. Antes que nada, saludos a todos los amigos que nos están acompañando, a todas las personas que nos están viendo. Siempre es un gusto estar en ese espacio tuyo, el espacio que compartimos con el jurista del futuro. Y creo que son espacios para ir reflexionando de temas que tienen su impacto y que generan como precedentes de cómo no deberían de hacerse las cosas, más bien. Y entonces, tú decías de Rubí, pero fíjate que curiosamente, el día de ayer, 16 de diciembre, estaba yo revisando las notas periodísticas
Y el día de ayer, 16 de diciembre, se cumplieron 10 años de la muerte de Marisela Escobedo, la mamá de Rubí, y pues justamente la matan enfrente del Palacio de Gobierno. Y entonces creo yo que el asunto pinta para reflexionarlo mucho, porque tendríamos que pensar o tendríamos que partir del análisis de qué fue lo que falló en ese asunto, qué fue lo que no se hizo bien, y que llevó a la postre a una cuestión absolutoria y que después la resolución fue revertida, pero no me queda claro y tengo la impresión de veras qué fue lo que motivó la revocación de la decisión ya en segunda instancia, y parecería más que la presión social tuvo su impacto ahí en los magistrados, pero es una impresión mía y habría que ver qué tanto de datos de prueba o pruebas en el asunto hay que se pudieran soportar en serio o realmente una sentencia condenatoria, o seguimos padeciendo de esta falta de debida diligencia de la institución ministerial en casos de ese tipo. Y tendríamos que ver, bueno, del tiempo en la que ocurre este hecho al día de hoy, al 2020, habría que ver qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos mejorado, qué tanto podemos darle respuesta a una víctima de esa naturaleza en situaciones similares y al día de hoy. Y creo yo que, el panorama, pues siendo optimistas, creo que pudiéramos darle mayor respuesta, aunque habría que ver. Pero creo yo que el asunto pinta, es bastante interesante, es un tema que dio pie, que cuestionó más bien, que puso en tela de duda a la eficacia del sistema acusatorio, y eso motivó también a muchas voces que fueran como los detractores y dijeran, no, hay que volver al sistema tradicional. Y yo creo que esa es una cuestión que no es una cuestión de sistemas, creo yo que es una cuestión más bien del trabajo de los operadores del sistema, que estamos obligados. O sea, en el asunto básicamente el papel fuerte lo tiene la fiscalía, pero en el asunto estamos todos metidos y toca, si bien cuestionar el trabajo de la fiscalía, pues también tenemos nosotros como abogados defensores, asesores, estar empujando, estar cuestionando, estar exigiendo que las instituciones hagan su trabajo de tal manera que nunca más se vuelva a repetir un asunto de esa naturaleza. Y sí, lamentablemente nos colocamos en un escenario de un asunto similar, que las instituciones del Estado realicen sus trabajos con la debida diligencia y que no haya impunidad, y sobre todo que no haya todo este viacruces que tuvo que atravesar Marisela Escobedo para medianamente encontrar justicia, pero que la justicia, la muerte la alcanzó antes de encontrar la justicia. Sí, claro. Pues un tema muy lamentable. Yo creo que vamos a iniciar con esta conversación. Doctor Bolaños, mi querido doctor, ¿qué piensas al respecto de este asunto? Tanto el tema de la justicia restaurativa, lo que acaba de comentar el maestro Gerardo. Fíjate que nosotros acá de manera regia tuvimos el caso de Abril, que de hecho Abril fue una víctima también que murió, la balacearon saliendo de la fiscalía allá en Ciudad de México. Respecto a esta situación, ella era usuaria de nuestra asociación civil que ayudamos a las víctimas de violencia familiar que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ¿A qué asimilo? ¿A qué hago? Son casos en el que fueron dos mujeres, partiendo de ahí. Si yo lo hablo desde la comunidad o desde mi representada, la asociación, me refiero a que si lo pones tú en una balanza de decir si estuvieron o no en tiempo la diligencias o la narrativa de esta persona, que partiendo de que sí aceptó el hecho, pero se le debatía que ya no estaba dentro de los tiempos. Entonces, estamos hablando del juicio de Rubí, en el juicio. Así es, pero acelero o hago referencia a esto porque nosotros en la cuestión de aquí, hablando de Abril, que es la que tuvimos nosotros aquí en Nuevo León, también se discutía, se señalaba, se decía que había mucha probabilidad por parte del esposo o responsabilidad acerca de que se hiciera pronta justicia. Sin embargo, pues en las diligencias de la Ciudad de México fue cuando hubo un acto, pues sí, que cobró la vida de Abril, quedando dando la escapatoria del esposo, en el cual hoy en día está prófugo. Entonces, hablando de una similitud en el caso de Rubí,
Si se tenía el señalamiento y la aceptación de esta parte, lamentablemente no se pudo o no sé de qué se trató el hecho de que ya no valoraron, porque sí se reconoció. La autoridad sí dijo, ok, sí, sabemos bien que está aceptando que él la mató, pero se descuadraba al momento de colaborar o de aceptar la narrativa o su confesión porque no estuvo dentro de ya de los términos para poder hacerse la acusación directa a esta persona. Entonces, pues fíjate que es un tema que revolvió al sistema judicial, porque vamos retrotrayendo aquí el tema, era 2010, se estaba iniciando con esta reforma del sistema de justicia penal. Chihuahua era uno de los indicadores que había iniciado, que traía un código especial, porque todavía no se conformaba el Código Nacional de Procedimientos Penales. Mi querido Luis Fernando, que ya estamos viendo que estás ahí con tu cafecito, ¿algún tema, mi querido hermano? Un cafecito. Bueno, sin duda creo que es un tema que marcó un antes y un después para el sistema y que, bueno, somos coincidentes en que a consecuencia precisamente de esa resolución que fue absuelta a esta persona, pues le costó no solamente el trabajo a los defensores públicos, sino a los ministerios públicos también, ¿no? Que vino, jueces también. Jueces, vino a reforzar esta situación, ¿no? Como lo comentaba el maestro Gerardo, efectivamente los operadores, parte de los operadores, pues también sería el momento idóneo para valorar efectivamente, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado? ¿Siguen los mismos vicios? ¿No siguen los mismos vicios? Creo que es un tema muy sensible y fue un punto medular también para tomar en cuenta la ausencia o la falta de importancia hasta nuestros días de la víctima, de la condición de la víctima. Creo que hemos tenido ejemplos muy latentes, pero seguimos violentando o seguimos sin tomar en cuenta precisamente a la víctima. Y este es un claro ejemplo. No lo tuvo que venir a recordar Netflix en una serie televisiva y nos dijo, hey, ya tienes 10 años, ya tienes 12 años, ya tienes 4 años en Jalisco, 5 años, pero como que se te sigue olvidando. Pues es importante tenerlo. Yo creo que lo que marca el maestro Gerardo, lo que marca el doctor Eduardo, tú lo comentas. Y pues bueno, vámonos con los compañeros de allá de Tlaxcala, de Puebla, mi querido Israel Calva Corro y aprovechando, Rodolfo, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todo a tu auditorio que sigue tu página. También saludos a nuestra página e iniciamos. Mira, yo lo que visualizo es que nos encontramos en una primera fase de este sistema en donde recordemos que aún no existía el Código Nacional. Se establecen ciertas características en el sistema penal en Chihuahua, pero analizando este tema, yo visualizo 3 momentos. El primer momento en donde una menor de edad se junta con un adulto, tienen un bebé, y el siguiente momento es cuando se va a juzgar a esta persona, al concubino de la menor, cuando dice la madre, ¿sabes qué? Busco a mi hija, no la encuentro, por un tercero me entero que ya la mataron, nos vamos a un tribunal de enjuiciamiento. Ese momento yo lo veo como el segundo, la segunda parte, porque pues se tiene acreditado que hay una menor, que es Rubí, que tuvo un hijo con una persona mayor de edad y que en ese tema no se dijo nada. La menor está muerta. Oficiosamente se tienen que perseguir los delitos sexuales contra menores. Por ahí no nada respecto a ese tema. Y en ese momento dejan libre a la persona, como lo decía el maestro Gerardo, por una cuestión de técnica. Pues no se hizo ciertas características, una cuestión técnica,
pero el tercer momento es en que esa persona sale, después mata a la mamá. O sea, la responsabilidad por parte del Estado por haber generado estas condiciones. Técnicamente el Estado es responsable, es solidario, responsable, porque no se establecieron ningún mecanismo para proteger a la mamá. Recordemos que la mamá hace la investigación, se entera, esta persona está vinculada con un grupo delictivo y no se establece absolutamente nada. La madre queda desprotegida, ayuda al gobernador, no hay nada, las instituciones no hacen nada y tenemos a una persona privada de la vida, que es la mamá. Oye, ahora, recordar que el gobernador que entró es César Duarte, que actualmente pues, se encuentra también detenido por otras circunstancias, pero era el gobernador que estaba llevando el asunto. Fíjate que hay algo muy interesante que creo que ahorita ustedes como expertos lo podemos ver. Mi querido licenciado Treviño, Ulises Treviño, el tema de que fue polémica esa confesión o esa supuesta confesión ante el juicio, ante la audiencia de juicio oral, y que de forma unánime los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento resuelven que no se reunían las condiciones para tenerlo plenamente responsable, y es por lo que unánimemente deciden ponerlo en libertad. ¿Sí? Tiene Maestro Ulises. Me está... ¿Sí nos escucha? Se congeló. Sí, mi querido hermano, ya estaba dando el punto de vista, pero ahí repito porque no está funcionando bien aquí el teclado. Yo considero que esa situación fue falta de conocimiento y aplicación correcta respecto a la forma procedimental que debió haber sido llevado por el Ministerio Público. También por la defensa, porque desde el momento en que estás viendo que aún no te dictan una sentencia, están surgiendo nuevos datos de prueba. En ese orden de ideas, en ese momento, es algo que es superviniente, que no existía anteriormente. Por más que te quieran desechar esa prueba, te la tienen que admitir antes de que se dicte esa sentencia. Y de eso debe haberse percatado el Ministerio Público en ese acto para poder ofertado y para poder haber suspendido el dictado de la sentencia correspondiente hasta en tanto y no se desahogara. Agotar todas las instancias para que fuera debidamente incorporado esos datos, pero no se hizo de esa manera. Ahora, lo hecho está. Tenemos un procedimiento que se hizo con todas las de la ley, le pese a quien le pese, incluso políticamente, porque esto le costó y le ha costado el trabajo a muchas personas que han actuado rectamente y que por ello se conlleva a corromper a quienes no les tiembla la pluma para emitir sentencias apegadas a derechos. No estamos hablando apegados a la humanidad o lo humano que escuché, que me dijo un tercero o que debió haber sido. Estamos actuando de manera jurídicamente adecuada porque las pruebas, eso es lo que teníamos para poder absolver. No es ni la primera ni la última que le ha pasado esta situación. Aquí en Nuevo León, nada más en el 2011 tuvimos 65 feminicidios, de los cuales menores de edad, nada más fueron los menores de edad, con las cabezas, o sea, desmembrados, ¿sí? Con las cabezas encima de automóviles, ultrajadas. Entre ellas existió uno en el 2010, que estuvo, esta no era menor de edad, pero fue una atrocidad lo que hicieron, embarazada, se la llevaron, le ejecutaron al bebé a un día antes de nacer y la tuvieron viva todavía, con el bebé dentro de ella, 2 horas más y luego la ejecutaron. Todos estos crímenes han sido en base a una narcoguerra que existe y que políticamente tratan de buscar la forma de hacerse de que los quiera la sociedad. Recordemos que en este caso, el gobernador de Chihuahua presentó incluso por ahí algún tipo de iniciativas para abrogar cuestiones de testigos, presentó por ahí circunstancias en las cuales ni siquiera para mi ver sabe de lo que estaba hablando jurídicamente, por buscar atraer la atención y ganar puntos haciendo leña del árbol caído.
Esa es la realidad. Aquí en Nuevo León se han dado muchos casos en los cuales la fiscalía, por no realizar bien su trabajo, y no estoy hablando de los fiscales que estudian, estoy hablando de los fiscales que llegan por dedo, que ni siquiera saben hacer un escrito y que los ponen a cargo de homicidios y que por eso hay mucha impunidad y que por eso se dan muchas injusticias. Y todas esas personas que ocasionan este daño a los afectados, no existe una ley que no sea letra muerta que les haga ver y valer una reparación del daño, cuando menos lo monetario y lo de salvaguarda de su seguridad, porque estamos hablando de que son víctimas de la delincuencia organizada, no son víctimas de cualquier persona que anda por ahí, no, es toda una gama poderosa que tienen dinero ilimitado para poder cumplir con sus fechorías. Sí, caray, algo muy terrible. Mi querido Rodolfo, ¿algún comentario con relación a este tema? ¿Qué te pareció? Sé que vienes un poquito descanchado por tu tema de trabajo, pero aquí estamos para escucharte. ¿Algún comentario? Gracias, amigo Isaac. Pues yo creo que la Corte ya lo ha dicho, ¿no? Creo que se debe de eliminar la estigmatización. Y creo que el Código Nacional sí tiene principios rectores, pero también tiene casos de excepción. El artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice: nadie podrá ser condenado, sino por el Tribunal de Enjuiciamiento adquiera convicción de culpabilidad más allá de todo error razonable. Dice, siempre beneficia al acusado. Y luego dice, en el último apartado, dice que nadie puede ser condenado por el cero mérito de su declaración. Que a lo mejor forman parte de una determinación judicial, a lo mejor al estilo anglosajón, ¿no? De que, como sucede en las películas, de esos principios de que nadie puede ser condenado por el mismo delito dos veces, y otro tipo de cosas que ocurren en las películas gringas, ¿no? Sin embargo, yo creo que el artículo 17 establece de que siempre debe de privilegiarse la solución de conflictos por encima de cualquier formalidad abstracta. Incluso si la abstracta altera el principio pues de que se esclarezca la verdad, ¿no? Porque la reforma penal se constituye bajo el esquema de esclarecer la verdad, de que el culpable no quede impune, que el delito no quede impune. Entonces, pues aparentemente hay una determinación, como lo decían hace rato, pero por ejemplo, en el caso de medios de prueba nueva y refutación, son medios que sirven o que son utilizados para esclarecer. Y creo que si habían pruebas de cargo mayores, se tuvieron que analizar en su momento. Incluso hay procedimientos de reconocimiento y de anulación de sentencia que incorporó el nuevo código y pues deben de ser revisados, ¿no? Nada más es que se cree, digamos, una especie de especulación, ¿no? De que los jueces solamente valoren conforme a que si no hay pruebas, el aparato del Ministerio Público pues está obligado a probarlo. Y creo que los medios de prueba nueva y refutación, que también están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvieron que haber sido, ¿no? Ahora, hermano, ahí me llamó la atención, perdón que interrumpa, me llamó la atención ese tema. Fíjate que de haber sido posible, en la apelación, pudieron haber desahogado los testimonios de quienes estaban presentes ante la confesión de esta persona también. Con independencia de que obviamente les faltó mucho por hacer. Bastantes pruebas que pudieron haber desahogado, pero cuando menos esa, que fue la parte natural sobre la cual se inconformó la sociedad, haberla desahogado en segunda instancia. También, de hecho, ese es el tema que habla al inicio ahorita el maestro Gerardo, el tema de qué pasó en segunda instancia. Ahora bien, también como lo que refiere Luis Fernando y uniendo lo de Ulises, en cuestión de partiendo que fue mujer, partiendo también que la mamá estuvo presente en la confesión de este tipo,
para lo cual la Fiscalía debió de haber actuado y dado las órdenes de protección que se le conceden a las mujeres que sufren violencia, con independencia que sea familiar, de hostigamiento sexual, etc. ¿En qué sentido? A lo que también refería Calva Corro, o sea, de decir, esta mujer, la madre siguió haciendo justicia por propia mano, se estableció a grito abierto ante el palacio, nadie, ninguna autoridad le dio ninguna protección o la salvaguardó del peligro latente que corrió en su entonces. O sea, ahí también hubo por parte de una omisión muy importante que como autoridades creo que es lo primero que se debe de ofrecer la protección para esas víctimas. Maestro Gerardo. Sí, fíjate que me quedé pensando que insisto mucho en que en esta parte de Rubí, pero es como un rollo porque el antecedente directo de Rubí en cuanto a los hechos o la forma de atender ese tipo de casos era justamente la reciente en esa época porque los hechos son, bueno, tenemos la sentencia de Campo Algodonero 2009 en la que fija justamente esos parámetros de atención en casos de esa naturaleza y en la que, pues, si bien la condena internacional o de responsabilidad internacional es para el Estado mexicano, no hay que olvidar que los hechos se originan justamente en Ciudad Juárez y era como una perfecta oportunidad también como de estar como pues dando atención o cumpliendo con los parámetros fijados por la Corte, pero creo que hay una, pues naturalmente que coincidimos todos en que el asunto de Rubí hay responsabilidad internacional del Estado. Procesalmente, creo que con la muerte de la mamá, creo que se quedó estancado ahí como que el camino de búsqueda de justicia porque ella era, o sea, los patrones de atención de los casos en el campo algodonero que creo que se repitieron por mucho en el caso de Rubí, sobre todo, por ejemplo, de esa cuestión de la falta de intervención inmediata del Ministerio Público en los hechos que la mamá dio parte, creo que contribuyeron a que estemos hablando al día de hoy de esos lamentables hechos, pues, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos un reto bastante grande por delante, no solamente desde el lugar donde ocurrieron los hechos de Rubí, sino que desde los distintos estados de la República en donde siguen aconteciendo asuntos de esa naturaleza y seguimos observando esta falta de debida diligencia, que la debida diligencia es una cuestión bastante insistente de la Corte Interamericana en casos de esa naturaleza y creo que sí, y con posibilidades de equivocarme, creo que el asunto de Rubí fue bajo un tratamiento de una cuestión de homicidio y no tanto como feminicidio. Pero bueno, creo yo que tenemos un camino bastante fuerte por adelante e insisto mucho en esto de nuestra obligación como operadores de estar, o sea, sabemos que cuando hacemos algún planteamiento, por ejemplo, esto de la debida diligencia, quienes manejan la cuestión del sistema interamericano pues lo entienden perfectamente, pero de repente la cuestión de la debida diligencia pareciera sorprendente, pero para muchos fiscales, para muchos todavía es una cuestión como que no tan del diario con ellos y entonces hay que estar insistiendo cómo tendrían que estar haciendo las investigaciones, pues justamente para que haya una buena investigación y lo que decía los amigos de Calva Corro, de que pues lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Nacional o los fines que persigue ese sistema de justicia de que básicamente que no haya impunidad y que haya justicia principalmente para las víctimas. Me uno yo a tu comentario, maestro Gerardo, y es algo que ahorita comentaba muy acertadamente mi amigo Luis Fernando, el decir, bueno, estamos a 10 años de distancia, pero a 10 años de distancia, ¿qué se está haciendo en México para haber aprendido de todos y cada uno de los asuntos? Ahorita nos ocupa lo de Rubí, pero en cada uno tenemos en los estados este tema y qué se está trabajando, ¿no, Luis Fernando? Así ya es, sin duda alguna. Mi querido. No, estoy tomando un poquito de miel para el frío, pero eso, creo que es importante pues analizar lo que tú comentas y lo que comenta el maestro Gerardo. La situación, han pasado 10 años, seguimos con el malestar de las víctimas, nuestras víctimas siguen
siendo olvidadas. ¿Cuántos casos Rubí tenemos a nivel nacional? No nos vayamos lejos. Jalisco, ¿cuántos feminicidios tenemos este año? ¿Cuántos procesos olvidados? Precisamente tal vez por la ineficiencia o por la falta de sensibilización por parte de la autoridad para la protección, el dictado de las medidas de protección para las víctimas. O sea, creo yo firmemente que algo está ocurriendo y está ocurriendo mal, desafortunadamente. Esa famosa equiparidad que se hablaba entre los derechos de la víctima y del imputado sigue siendo abismal. La diferencia sigue siendo abismal. Nuestras víctimas, las víctimas siguen siendo víctimas y consideradas de lado. El caso Rubí no es otra cosa más que el único que viene a patentar precisamente la falta de sensibilidad de la administración y la procuración, en este caso de justicia, y que hoy hasta nuestros días pues lo tenemos y lo vemos a diario. No nos vayamos lejos. Acaba de suceder una libertad el día de ayer, el día de antier, no voy a decir nombres, una persona dedicada al ámbito futbolero, y hasta la fecha se sigue litigando más en redes sociales que en el mismo proceso. Claro. ¿No? Me queda muy claro, y fíjate que voy a aprovechar ahorita para pasar con los compañeros de Calva-Corro para pues saludar a toda la audiencia. Les mandan saludos de Oaxaca, les mandan saludos de Sinaloa, a todos, a los presentes, a los panelistas, a todos les mandan un gran saludo. Y bueno, tocando este tema para los compañeros de Calva-Corro, lo que comentaba el maestro Luis Fernando es muy interesante, y lo que estamos ahorita comentando, esa colisión de derechos constitucionales entre la víctima y entre el imputado de forma constitucional. Recordemos que en esta reforma del 2008, pues jerarquizan también los derechos de la víctima del mismo nivel. Bueno, es apartado A, que es el procedimiento de cómo se lleva el juicio oral, el apartado B, que son los derechos constitucionales del imputado, y el apartado C, que es para la víctima y ofendido. Siento yo que todavía hay esa colisión de derechos constitucionales y que el tribunal o los tribunales todavía les cuesta trabajo el poder ponderar o realizar ese tipo de operación para resolver, pues, a quién es el que se le predomina en este tipo de asuntos. ¿Qué les parece a mis compañeros de Calva-Corro? Pues es muy interesante cómo eclosiona el nuevo sistema penal, hablando del 2008. Yo recuerdo cuando se genera este nuevo sistema, todos creían que era la séptima maravilla del mundo, o la séptima maravilla en México, para erradicar todo lo que se generaba en un sistema tradicional, en un sistema inquisitorio. Pero la realidad que se da es que no saben qué hacer. Y me gustó mucho la frase del maestro Gerardo cuando inició: el problema no va a radicar en un sistema así por así decirlo, sino en los que componen ese sistema, hablando de las personas, de los jueces como operadores, de los ministerios públicos, de los defensores y de los defensores particulares. Surge una equiparación de igualdad procesal entre víctima e imputado. Antes no tenía la víctima una actividad que determinara, solamente era representado por el Ministerio Público. Hablo del antiguo sistema. Ahora le establecen un asesor jurídico, y cuando está uno en juicio, el Ministerio Público es parte se considera como parte, no como autoridad. Entonces, el generar una igualdad entre víctima e imputado y las dos figuras de la representación es un tema muy importante que, como tú lo comentas, muchas veces no se está reconociendo por los funcionarios. Llevamos 10 años de la implementación del nuevo sistema, más de 10 años, y yo creo que en lugar de avanzar, estamos retrocediendo.
Estamos retrocediendo en donde ahora hablamos de un código nacional, se habla de generar criterios sólidos, generalizados, generar una práctica única, pero pues, es bien claro, el Código Nacional de Procedimientos Penales se tiene que aplicar desde el norte de la República, Tijuana, o yéndonos hasta el sur, es lo mismo. Pero cuando a litigar a ciertos lugares, te das cuenta que pues creen que en su región, en su entidad federativa, es distinto. La realidad es otra. Entonces, yo creo que estamos retrocediendo y ahora el nuevo sistema está siendo utilizado comúnmente por parte de los jueces, por parte del Ministerio Público, para persuadir, únicamente de persuasión, a los que correspondan o que estén protegiendo. Y no estamos aplicando correctamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces yo creo que los abogados tenemos culpa. ¿Por qué tenemos culpa? Porque no estamos haciendo efectivo el verdadero procedimiento penal nacional. Tenemos la obligación de, si existe un criterio por parte de un juzgador, pues recurrirlo. Es mucho trabajo, pero si lo logramos hacer todos los abogados, vamos a generar las condiciones para que el Código Nacional de Procedimientos Penales sea aplicado correctamente. Por ahí, hace un momento estaba yo en un curso, estaba en un cursillo por ahí de menores, hablando de menores, y decía el ponente, con 120 horas podías acreditar la capacitación. Pues eso es ilógico, ¿no? El código no te establece las 120 horas, la Constitución no te establece 120 horas, a lo que nos facilita la Constitución y lo que nos otorga la legislación. Entonces, yo creo que todo está en la ley, solo hay que hacerlo valer. Muy bien. Mi querido licenciado Ulises Treviño. Sí, mi hermano, fíjate que estaba recordando, conforme al tema, regresando un poquito al tema, que en este caso se tuvieron varias pruebas, pero todas ellas eran testigos de oídas. Y si podemos recordar, exactamente, si podemos recordar esos testigos de oídas, se presentaron a referir que el asesino había actuado con golpes. Otro testigo de oídas que el asesino había actuado a balazos. Y otro que el asesino había actuado de otra manera. Entonces, ¿cómo querían que vincularan los jueces realmente la circunstancial? O sea, esta prueba, no había una lógica para poder traer esa circunstancial como se les tildó, como se les dijo o reprochó por parte del Poder Ejecutivo. Sí, que a fin de cuentas el Poder Ejecutivo vino a hacerla de verdugo del Legislativo, impuso su autoridad, ¿sí?, socialmente, utilizando a la gente para que este caso fuera castigado, y a la fecha estamos pagando justos por pecadores. Aquí en Nuevo León se están llevando a cabo todo tipo de juicio en el que huela a feminicidio. No hay la manera posible en que se llegue a una mediación, o me va a dejar mentir mi querido hermano que está por aquí, de una manera limpia, es decir, de una manera que no se sienta que les corre riesgo el puesto si lo hacen. Entonces, es muy arriesgado para un servidor público tratar de llegar a una mediación en una cuestión de que huela a violencia hacia la mujer, no necesariamente de feminicidio, violencia hacia la mujer. Entonces, ahorita la circunstancia de que hablan muchos jueces y que dicen, por perspectiva de género, yo voy a mandar ampliar los términos para pruebas, o voy a mandar ampliar, aunque no me lo pidan, porque se ve y se siente que esta persona fue abusada por su pareja y desde hace mucho tiempo ha sido objeto de vejaciones, etc. ¿Y de qué sirve si a la hora de sentenciarla no justificas el motivo por el cual estás actuando con perspectiva de género? Simplemente lo alegaste para las pruebas, pero no lo resolviste en tu sentencia, o sea, no va fundamentada. O sea, les hace falta mucho todavía al Poder Judicial para este tipo de situaciones,
Y a pesar de que no lo fundamentan, ¿sí? Porque pretendían hacerse de pruebas o pretenden hacerse de pruebas, al final no lo fundamentan y aún así te lo condenan. ¿A qué vamos? Les tiembla la pluma para poder absolver como lo que hicieron en Chihuahua, por temor a perder su trabajo. Y esa es la realidad que estoy viendo. No en todos, porque hay jueces y magistrados que mis respetos ponen el ejemplo y dan las cosas como debe ser. Pero la mayoría de los jueces nuevos, y específicamente los que entran por dedazo, tienen miedo por supuesto porque desconocen de la ley y cómo aplicarla realmente en justicia de las personas y nos están dañando. Mi querido doctor Bolaños, fíjate que lo que comenta aquí el maestro Ulises es muy interesante, el tema de los elementos que faltaron en el proceso. Recordemos que estábamos con el Código de Procedimientos Orales en Chihuahua, todavía no existía el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero muy intenso, porque si retrotraemos esta noticia, este juicio, en la actualidad, todavía con este nuevo juicio, con este nuevo código, con las reformas que se han hecho, con la ley de víctimas, con la institución de las unidades de medidas cautelares, tratando de proteger a la víctima, todavía no se llega a proteger a 10 años de un juicio, como lo dice el licenciado Luis Fernando. Fíjate que ahorita Luis Fernando, a ver si me puede continuar, pero es muy real. Al servidor público le hace falta 1000% de sensibilidad. Hace unos 4 años, 5 años, hubo una situación así muy lamentable porque se le fue de las manos al Ministerio Público, de que una mujer acudió a levantar denuncia por violencia familiar, estaba recién golpeada. Al Ministerio Público omitió darle un oficio para preguntarle si había un resguardo o si quería irse a un refugio porque no podía regresar por lógica al domicilio. Claro. El agresor ahí estaba. No lo hizo. Que le vaya bien, y llegando a esa víctima a su casa, el marido le dio un disparo, dejándola ahí tirada a media sala, por lo cual, pues lamentablemente se dio, pero ahí, como decía Luis Fernando, entonces, ¿de quién fue la culpa? ¿De quién fue la omisión? ¿De quién no tuvo la sensibilidad de no vas a preguntar si hay peligro o no? Con el simple hecho de que ya estás denunciando una violencia familiar, o con el simple hecho de que ya estás narrando que ahorita hace 1 hora fuiste golpeada por tu esposo, por ende, como servidor público, tienes que actuar bajo el protocolo de víctimas de violencia, pero no lo actúan. O sea, no lo actúan, les vale, no tienen sensibilidad. Entonces, por ahí Luis Fernando hace rato tocó algo también muy interesante, a ver si lo puede secundar. Luis Fernando. Sí, muchas gracias. Claro, creo que es importante, ¿no? La sensibilidad por parte del servidor público, y propiamente para el caso, no solamente el caso de las mujeres, o sea, estamos hablando en general todas las víctimas, puede ser mujeres, niños, tercera edad, discapacitados, hombres, etcétera. Hace falta esa parte, hace falta esa sensibilidad por parte del servidor público, como lo comenta el doctor Eduardo, pues tantos casos que hemos conocido que inician con unas lesiones, que inician con una violencia familiar y que tristemente pueden terminar o concluir en un homicidio, en un feminicidio. Entonces, creo yo importante que para el caso de Rubí sí fue una omisión, como lo comentaba también el maestro Gerardo, por parte de los operadores. Y que a la postre también los compañeros de Calvaforro también hicieron énfasis en ese sentido, ¿no? Que como operadores, tanto defensores particulares o defensores públicos, pues precisamente formamos parte de esta falta de sensibilidad, ¿no? Creo yo que este caso a 10 años, no es conclusión todavía, pero a 10 años nos pone una vez más de manifiesto que hace falta seguir trabajando en la protección total de las víctimas. ¿Qué considera, maestro Gerardo? Maestro Gerardo, adelante. No, gracias, pues plenamente coincido con Luis Fernando. Creo que es el tema Rubí Escobedo no es un tema que, pues sí, ya pasó.
ya pasó por lo que hacen los hechos, pero sin embargo todas las consideraciones que giran en torno al asunto, todas las cuestiones, incluso de cuestiones de inferencia, porque recordemos que ya lo decían los demás colegas, de que no habría una prueba directa ahí en el asunto y todo se basó como con cuestiones ahí como para llegar a una conclusión. Creo yo que habría que pensarle más allá de la cuestión, más allá de la cuestión de los hechos, es que creo yo que habría que estarlo recordando constantemente para que esa cuestión no se vuelva a repetir. Habría que estarle pensando constantemente para que insistir en esto que de la debida diligencia. Habría que estar pensando constantemente en motivar a las instituciones ministeriales o a quien corresponda, sobre todo cuando el asunto ya está judicializado, que no se desdeñen algunas cuestiones que dan a la cuestión o que tienen resultados fatales, como ya los ejemplos que mencionaban, sobre todo el amigo José Ulises, pero entonces eso nos coloca en una cuestión de muy alta responsabilidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de los operadores, porque de otra forma nos colocamos en una situación de peligro latente de que las violaciones a los derechos humanos se sigan violando y no pase absolutamente nada, pues, ¿no? Claro. El asunto, yo creo que si Marisela siguiera con vida, con mucha posibilidad, el asunto estaría en el sistema interamericano. Muy bien. Oigan, yo quiero mandarle un saludo ahorita a una compañera, Coral Chantal, la licenciada Coral Chantal Zúñiga, que comenta que siempre en este tipo de investigaciones, en este tipo de delitos deben de investigarse con perspectiva de género. Pero a mí me llama la atención y me voy a dirigir con mi querido hermano Rodolfo, que lo veo aquí en el tema, que si efectivamente todos tenemos que tener estas investigaciones con perspectiva de género, pero las autoridades, la fiscalía, los fiscales MPs, policía investigadora, los asesores, todavía conocemos el cómo manejar la perspectiva de género, porque no es nada más mencionarlo. Recordemos que también aquí en Jueves de Vivo tuvimos a una especialista, una activista mujer feminista, y nos hablaba de eso, que muchas veces la fiscalía lo contempla o lo cataloga con una perspectiva de género, pero todavía no entendemos, ¿qué parece, mi querido Rodolfo? Ya se me congeló. ¿Estás ahí todavía, Rodolfo? Listo. Ya. Listo. Sí, bueno, decía que me da conocimiento el que estén hablando de esto. Trivial lo dice, el caso Rubí es un problema de estandarizar o conceptualizar la realidad. La ley debe ser más lógica que formal. Entonces, hace rato lo decía, toqué dos temas importantes para entender lo que quiero decir. Y una de las cosas, la Constitución exige una debida fundamentación y motivación. Debe haber principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Pero además, no se puede privilegiar la forma por encima del fondo. Ya lo decía, se debe de eliminar la estigmatización legal. Entonces, desde esa premisa mayor, que esto creo que no se puede estar como en el sistema gringo, ¿no? A lo mejor que salen las películas, no el sistema gringo, lo que salen las películas, por ejemplo, esta del crimen perfecto, de que ese principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por delito, se tenga como una verdad, pues que no admite excepción. Y yo creo que excepción, porque aquí pasa algo importante. Me estaba comentando Israel que cuando dicta la sentencia, esta persona, antes de dictar la sentencia, refiere que le pide perdón por haber matado a la hija. Entonces te vas al artículo 390 del Código Nacional y dice: el Tribunal de Enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba, sea
sobre hechos supervinientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber previamente de su existencia. Y sí existe un principio de no incriminatorio, y sí existe un principio de que no puede ser juzgado por el solo mediación, pero hay un hecho ahí que se debe de investigar. Dice, si con ocasión de la rendición de un medio de prueba surgiera una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el tribunal de enjuiciamiento podrá admitir y desahogar nuevos medios de prueba, aunque ellos no hubieran sido ofrecidos oportunamente, siempre que no hubiera su necesidad. El medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el tribunal de enjuiciamiento deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte lo oferente de los medios de prueba de su presentación, para prepararlos contra el relevatorio de testigos o peritos según sea el caso, y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba encaminados a controvertirlos. Entonces yo, al juzgar desde una perspectiva netamente formal, yo creo que sí se están violando los derechos humanos, principalmente de esclarecer la verdad que el delito une, sobre todo porque hay una declaración, y esa declaración debiera ser motivo de estudio en el tribunal de enjuiciamiento, sino en la apelación. La apelación, entiendo que se trata, y ya hay criterios de jurisprudencia que se trata de dilucidar o de establecer si hay vicios formales al procedimiento. Por ejemplo, uno de ellos es que el tribunal de enjuiciamiento, después de la suspensión, constituya nuevamente el 11º día. Por ejemplo, son cuestiones formales. Y sobre la valoración de la prueba no hace pronunciamiento, o sea, en la apelación. Entonces, ¿qué entenderías? Bueno, pues es hasta el amparo, ¿no? Que se tiene que hacer esta valoración de la prueba. Sin embargo, una cosa que yo creo que es importante que tomen atención, este caso nos pudiera dar parámetros para que los legisladores entiendan ese principio, ¿no? En un primer momento de mi intervención sobre la premisa mayor, ¿no? De que la realidad pues simplemente rebasa la ficción de la ley y debe haber procedimientos no solamente igualitarios, porque ese es el problema, armonizar los derechos del imputado y de la víctima. Tenemos, dije, el reconocimiento de sentencia, tenemos la anulación de sentencia en el artículo 487, pero si lo lees, solamente se refiere a dos hipótesis. El sentenciado hubiera sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, en cuya caso se anulará la segunda sentencia, y cuando la ley se derogue o se modifique el tipo penal o en su cadena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado, ¿no? ¿Por qué no hay un procedimiento, un mecanismo donde también se dé paridad a la víctima? Por ejemplo, en este caso, donde se justificó, aparte de la declaración de este cuate, con medios de prueba, que diga, con medios de prueba nueva o de refutación, que pues sí era responsable del delito que se le estaba acusando. Entonces no podemos salvaguardar a lo mejor principios como el de no doble enjuiciamiento y eso para dejar impune un delito. Por eso lo dije, el caso Rubí es un problema de estandarizar o conceptualizar la realidad. La ley debe ser más lógica que formal. Entonces aquí una tensión de que debe de haber este mecanismo en el 487 y de que no en el sistema americano. Por ejemplo, yo veo que al final quien dicta una sentencia pues es la sociedad, ¿no? Se llega de dictar pues una sentencia así, lo decía por ahí el juez Aristain, así pues no se culpa al sistema de justicia. Son los ciudadanos los que toman la decisión judicial. ¿Sí me doy a entender, Isaac? Sí, no, de hecho está muy interesante tu tema, lo que estás comentando, y a lo que referíamos ahorita y al inicio, después de 10 años del juicio, en retrospectiva o retrotrayendo el asunto, pues teníamos un sistema que apenas iniciaba, un sistema que no existía el Código Nacional de Procedimientos Penales y que Chihuahua lo estaba implementando. Sin embargo, lo importante de esto, y yo creo que ya entrando a un tema de análisis ya para proponer
en el punto de vista de cada uno de ustedes, es a 10 años de este lamentable asunto, se siguen viendo infinidad de violaciones al procedimiento y que no estamos aprendiendo. Dime, Rodolfo. Y nada más para cerrar mi idea, porque hace rato igual la concluí de forma completa, nada más para cerrar la idea. Sí tengo el conocimiento de eso. El Código Nacional es de 5 de marzo del 2014, ¿no? El caso es de 2008, si no estoy mal. Entonces, el Código de Procedimientos Penales, pues que se aplicó fue ese. Sin embargo, te digo, hay que entender algo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reformó en 2008. Eso genera derechos sustantivos. La parte procesal, eso entiendo. Ahora, el Código Nacional establece en el segundo transitorio cuál iba a ser el procedimiento de entrada en vigor. Pero, ojo, la Constitución Política ya había sido reformada en el 2008 y ahí están los derechos del imputado, lo que decías, los derechos de la víctima y los procedimientos. Y una de esas cosas son, me quedo con dos cosas de esos derechos sustantivos. En principio, que el delito no quede impune. En segundo lugar, que el delito no quede impune. Y en segundo lugar, el principio de publicidad, porque hablamos mucho de que pues el sistema judicial, pero también como abogados, aquí lo dice mi hermano Israel Calva Corro, dice, el abogado es el arquitecto de la construcción. Entonces, si no utilizamos los recursos, si no utilizamos los amparos, y si no creamos jurisprudencia, si no creamos sus precedentes, ¿de qué manera? Eso lo digo por un lado, ¿no? Qué bueno que se hizo público el asunto y pues está generando condiciones. Pero por el otro lado, si dice la Constitución, derecho tutelado por excelencia, es que el delito no quede impune, con independencia de que el procedimiento penal fuera de Chihuahua, vamos empezando, creo que pues hay una omisión legislativa, hay una laguna legislativa que se tiene que incorporar, incluso si yo sé que a lo mejor le será absurdo porque procesalmente no se puede, etcétera, pero tendría que analizarse ese asunto, ¿no? O sea, a detalle, porque al final, ahorita leí el celular que acaban muertos las 3 personas que empiezan el procedimiento y pues es una burla. O eso que dijo el imputado era responsable al final, antes de finalizar de la audiencia, es una burla. Ya dejemos de conceptos abstractos de que la perspectiva de género, yo entiendo, es obviamente, aparte es una menor de edad. Imagínate, por ese solo hecho tuvo que haber investigado el Estado y no estar en una dimensión o en un concepto todavía arcaico y retrógrada de que, bueno, es que el principio de cosa juzgada impide volver a juzgar. Eso no es verdad. O sea, hay elementos, o sea, yo sé, en medio de prueba de refutación van a decir, es el enjuiciamiento, lo tuvo que hacer el tribunal de enjuiciamiento. Sí lo tuvo que hacer, pero me dijo ahorita Israel que fue antes de finalizar la audiencia, entonces sí lo podía hacer día de evaluación, en amparo, en apelación y en amparo directo. O sea, hay que quitarnos mucho eso como de que, o bueno, la sociedad, yo creo que cuando dan cultura y cultura de la legalidad en las escuelas, creo que no que les enseñen conceptos abstractos, es que la sociedad realmente participe y se involucre en estas decisiones, como el caso de O.J. Simpson. Mira, así, ¿no? yo creo que son temas que tenemos que ser proactivos todos y para eso estamos hablando, no como abogados, como ciudadanos, conocer nuestros derechos, hacerlos exigir y que las autoridades que también sean responsables. La verdad es que está muy interesante el tema, se nos acaba el tiempo y me gustaría que, bueno, como siempre agradeciéndoles a todos ustedes, pues todas sus atenciones, todos sus comentarios, que nos den un comentario final, que se despidan. Les agradezco de todo corazón porque gracias a la pandemia, pues también tuvimos este ejercicio donde los conocí y espero que sigamos reforzando estas relaciones. Entonces, voy a empezar con el maestro Gerardo, a ver si nos pudieras dar tu última opinión con relación al asunto
y a lo que se está viviendo, y que pues nos regale sus datos por si alguien quiere contactarlo. Muchas gracias, maestro Gerardo. No, gracias a ti, amigo Isaac. Siempre decía yo al principio, siempre es un gusto estar platicando contigo y ahora con los demás colegas de quienes estamos aprendiendo bastante. Siempre, yo siempre insisto en que, contrario a lo que se pudiera pensar de que los que estamos en ese espacio somos los que estamos enseñando, la verdad es de que nos llevamos un aprendizaje bastante rica en estas cuestiones, sobre todo porque coinciden diversos puntos de vista y eso es lo más interesante en esto. Creo yo que ya los comentarios, ya todos los demás colegas ya han sido bastante profundos en sus intervenciones. Yo solamente insistiría en no olvidar el tema de Marisela, de Rubí, como los asuntos que no deben de repetirse, los asuntos en cómo tendrían que darse atención de esa naturaleza y bueno, alrededor del asunto se giran una serie de circunstancias que también hay que seguirlas considerando porque a pesar del tiempo de la que ocurrió el asunto, del juicio, al día de hoy, pues han pasado varios añitos, pero creo que hay muchos temas pendientes ahí que habría que seguir insistiendo, habría que seguir apuntalando justamente para que los estándares respecto a la materia pues se sigan aplicando justamente en este afán de estar respetando los derechos humanos. Me encuentran en las redes justamente con el nombre completo, Gerardo Martínez Ortega, y quedo a sus órdenes en lo que se ofrezca, pues seguimos platicando. Yo soy el honrado de ser invitado a esos espacios y pues sobre todo porque pues tengo la oportunidad de estar compartiendo el espacio y estar escuchando a grandes colegas, a grandes abogados como los que nos acompañan en esta noche. Muchas gracias. Gracias, maestro. Un saludo hasta Oaxaca. Mi querido doctor Eduardo Bolaños, como siempre, muchas gracias por tu atención, por tu apoyo, como siempre. Y bueno, el comentario final, ¿qué te deja este asunto de Rubí del 2010 al 2020? Pues fíjate que seguir haciendo la lucha constante. Yo en lo personal ya tengo 15 años trabajando en una asociación civil que ayudamos a víctimas de violencia familiar, niñas, niños, mujeres y hombres que sufren violencia familiar. No ser desacato a ello, no comparto la opinión de Calva Corro, del compañero que dice que hay que dejar estos conceptos abstractos. Al contrario, el abogado de hoy considero yo que debe ser social, sensible totalmente para poder tener esa visión y trabajar verdaderamente a la perspectiva de género. Como lo dijo Ulises, muchos nomás lo mencionan, pero no lo saben trabajar, no lo saben aplicar, y para ello yo sigo de hombro a hombro trabajando con grandes mujeres de aquí de mi estado de Nuevo León, a nivel nacional y a nivel internacional, como lo he estado haciendo desde el 2012 a la fecha, que tengo el honor de presidir asociaciones aquí en México a nivel internacional. Y a mí me encuentran como Eduardo G. Bolaños, tanto en Facebook e Instagram, y mi correo es e-mediobolanos@hotmail.com. Entonces siempre un gusto compartir contigo, Isaac. Ya sabes que cuentas conmigo en lo que pueda colaborar, y Monterrey, Nuevo León es tu casa. Para todos los demás. Muchas gracias, mi querido doctor. Y bueno, vámonos a seguirnos con los regios. Mi querido maestro Ulises Treviño, muchas gracias por tu participación y tu comentario final. Muchas gracias. Bueno, pues agradeciéndote, igual que pues todas las veces que me has invitado, por mí es un honor, a todos los compañeros por compartir en este espacio, este debate, y a todos los que nos están apreciando. Haciendo un poquito más de ilusión al tema en este espacio que me concedes, podemos recordar, para aquellas personas que no conocen, que nos están escuchando, un poquito más sobre este caso de Rubí, que los policías nunca precisaron los motivos de la detención, que fue por 36 horas, del asesino, entre comillas, si con independencia de que sea o no sea, porque además las personas que se presentaron a detenerlo, si en este caso los policías o él con los policías, se introdujeron a su domicilio y no encontraron nada. Sí, se introdujeron y no encontraron nada. Aunado a ello, los policías ministeriales lo interrogaron y sin abogado presente. Entonces, ¿cómo quieren que tengan valor si todas estas pruebas fueron obtenidas
contrario a los derechos. Entonces, absolver a una persona, si esto es así, es lo correcto, porque de lo contrario va a pasar lo que está pasando ahorita, que es el resultado de haber sobajado al Poder Judicial por parte del Ejecutivo. ¿Qué está pasando? Que les tiembla la pluma y pagan justos por pecadores. Esa es la realidad. ¿Ok? Soy Luis Treviño, me pueden encontrar obviamente en mi número telefónico, 812-94-84-888. Muchas gracias, hermanos, es mi punto de vista, se respetan todos, pero pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Voy a dejar a mi querido Luis Fernando al final porque eres de casa, hermano, y porque te quiero mucho. Me voy a despedir con mis compañeros de Calva Corro, Rodolfo y Israel. El comentario final. Muchas gracias, como siempre, por su apoyo y por estar aquí con nosotros. Y al final, pues digan sus redes sociales y dónde los pueden localizar. Claro, el comentario que yo tengo y concluyo con el tema que acaba de decir Eliseo Treviño desde allá de Monterrey. Un saludo allá a Monterrey y los compañeros. Es cierto lo que dice. Es una gran responsabilidad por parte del Estado para brindar justicia desde la vista del imputado y de la víctima. Es una dualidad que tiene que garantizar. Y lo cierto es que si Ministerio Público no realiza su actividad de investigación de forma correcta, el resultado, como lo decía Eliseo Treviño, será nulo. ¿Qué quiero decir? Que existe una gran responsabilidad por parte del Ministerio Público para realizar su actividad de investigación y que lo haga correctamente. Porque si sigue actuando como venía trabajando el antiguo sistema desde actos ilegales, pues claro que una defensa va a echar abajo todo eso. Y no estamos en que el abogado esté utilizando artimañas, sino está haciendo valer los procedimientos, los derechos que están generados en una legislación y en la... yo creo que por ahí es momento de reflexión por parte de las personas que acusan y que hacen una investigación, tanto los peritos como los policías de investigación, las personas que ejecutan las órdenes de aprehensión, lo hagan conforme a lo que establece. Y es por ello que debe de haber capacitación, pero una capacitación real, una capacitación del texto de la norma y que se empiece a interpretar, no que venga un sujeto y maravillas en donde ni siquiera están plasmados en la ley. Yo creo que es un proceso que tiene que cambiar y el proceso aún. No sé cuántos años nos vamos a llevar, seguimos en esta lucha de aportación por parte de nuestra trinchera y pues seguimos en el caminar del acceso a la justicia. Nosotros estamos desde nuestra página Calva Corro Abogados y la invitación, un placer compartir todas estas ideas y escuchar todos los criterios de los abogados que participaron en este un tema muy importante a nivel nacional y que pues sigamos realizando esta actividad para que las personas que nos escuchen del otro lado de sus computadoras, desde sus teléfonos, puedan comprender un poquito más de estos temas. Gracias. Muchas gracias. Mi querido Rodolfo, licenciado Rodolfo Escobar, perdón. Como. Pues me gustó lo que, la verdad, esto es muy parecido al caso J. Simpson, ¿no? Que ya después se acreditó que sí era responsable. La sociedad estuvo muy activa, mucho. Desafortunadamente, el caso es que se asocia con cuestiones discriminatorias derivadas de la... y que los policías se meten a un domicilio sin un orden judicial y eso afecta el resultado del fallo, ¿no? Evidentemente, todas las consecuencias de eso es que es la nulidad. Bueno, desde ese punto de vista, creo que debemos de crecer y los operadores del sistema de justicia deben de entender que simplemente somos roles, ¿no? Somos roles. Y ministerios públicos y los policías
pues deben de eliminar esas mezquinas y de antaño, de estar sembrando cosas y metiéndose a los domicilios sin permiso. Todo eso pues ya está por demás. Otra cosa, por eso me gustó el comentario del abogado Treviño, bien cierto. Si hay una omisión, es la omisión del Estado, las cosas. Si es Claro. no responsable, pues es como lo dice la película de el abogado Lincoln Lawyer. Si eso no es, pues una cuestión que precisamente por una omisión del Estado de hacer bien su trabajo, no se puede condenar. Pero mira, ahorita está muy interesante el tema y yo estaba pensando algo ya como un final comentario. Sí, Isaac, que tiene el tiempo limitado. No sé, me pareció importante. Las resoluciones del tribunal de enjuiciamiento, en un primer momento, de acuerdo al 468, la fracción segunda, la sentencia definitiva en relación a consideraciones contenidas en la misma distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometa el principio de inmediación o bien aquellos actos que implican una violación grave al debido. Entonces, si dice mi amigo Israel que fue antes esa declaración, yo creo que sí había, yo creo que sí había elementos. Entonces te vas a 82 sobre causas de reposición, la fracción primera dice: cuando la tramitación de la audiencia, el juicio oral en el dictado de la sentencia se hubieran infringido derechos fundamentales asegurados por la Constitución, las leyes que de llamar en los tratados. Sí entiendo que es el código de procedimientos de Chihuahua, que no es este código, etcétera. Sino, pues el código ya entró en vigor, es el 5 de marzo del 2014, y yo creo que la llamada de atención, es para que se generen condiciones no solamente del reconocimiento de inocencia y anulación de sentencia, como te decía el 487, nada más a favor del Estado, sino la anulación de sentencias también a favor de la víctima en este tipo de casos. Y dice el 484, podrán ofrecerse medios de prueba cuando fundamenten un defecto del proceso y se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto en contraposición a lo señalado en las actuaciones en el acto de registro del debate de la sentencia. También es admisible esto por el imputado en su favor, incluso la relacionada con la determinación de hechos. Las partes podrán ofrecer medio de prueba esencial para resolver el fondo de reclamo cuando tengan el carácter de superviniente. Entonces, creo que sí debe de existir estos mecanismos, se le debe de agilizar los procedimientos a la parte víctima, y yo estoy como abogado Rodolfo Escobar, soy Calvacorro Abogados ya desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, y pues nos pueden seguir por ahí. Gracias. Muchas gracias, mi querido Rodolfo. Y bueno, agradeciéndoles a todos, y dejé al final a mi querido amigo Luis Fernando Figueroa, de aquí de Jalisco. No es un orden en especial, pero bueno, agradeciéndote siempre tu atención, tu amistad que tengo de hace mucho tiempo, y tu comentario final, hermano. ¿Dónde te podemos localizar? Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a todos. Monterrey, Jalisco, Tlaxcala, Puebla, en fin. Gracias a todos. Me pueden localizar en Facebook como Luis Fernando Fica, es la abreviación de mis apellidos. Estoy a sus órdenes aquí en el estado de Jalisco. Y en relación al tópico que nos interesa o que analizamos el día de hoy, creo yo firmemente que hoy más que nunca Rubí sigue estando viva. Sin embargo, es letra muerta para las autoridades. Ojalá y lleguemos, como lo dice el maestro Eduardo, a esa sensibilización por parte de la autoridad, precisamente para garantizar desde lo mínimo la protección de las víctimas. No podemos como autoridades escatimar o pensar el qué va a suceder. Es nuestra obligación, así de sencillo. No tengo nada más que agradecer a todos los participantes y pues adelante, estamos a sus órdenes. Bienvenidos a Jalisco el día que gusten. También aquí se cuecen habas. Muy bien, muchas gracias, hermano. Pues bueno, yo me voy a quedar con todo su acervo que acaban de comentar. Un asunto muy lamentable. Sin embargo, si hay responsables, sí es el Estado, el sistema, lo que debieron de haberse sensibilizado para verlo y para intensificarse en cada una de las partes en este asunto en particular.
que definitivamente pues quedó en el olvido, quedó en letra muerta y quedó algo que la ciudadanía actualmente sigue sintiendo que le queda a una de sus cuestiones. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron. Les voy a mandar por ahí unos links a los compañeros panelistas para que estén contestando. Agradeciéndole de antemano también al jurista del futuro por todo su apoyo, Viernes de Jurisprudencia, Carva Corro, el marco jurídico que es de mi querido amigo Marco Sánchez, que estuvo presentes. Y muchísimas gracias a todos, como siempre. Bendiciones para todos. Gracias, gracias.